experiencias, logros. Exacto. Ahora sí me llegó la notificación de que estamos grabando. Me confirman, porfa, apenas estén viendo por ahí en sus Sí, ya, pantallas profe. la presentación. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar aquí el día de hoy? We have experiences, yes, we have achievements, ¿sí? Ese achievements se refiere pues a los logros personales, ¿sí? Que yo quisiera mencionar, ¿cierto? Pues yo no veo En la presentación. general, Profe, aún no veo la Profe, presentación. yo tampoco todavía veo no la la ven. presentación. Pues ya Bueno, apareció vamos a por volverla a ahí. No, no compartir se por acá. ve. Listo, vamos a volver a compartir por acá, que ya la había puesto por ahí. Vamos a cambiar eso ahí rápido. Bueno, tratemos entonces de verla desde este otro dispositivo, no haber ningún problema en compartirla desde acá. Vamos a presentar con este, ya que el otro no nos permitió, hagámoslo desde acá. A ver, creo que ya la tenía abierta por acá. Sí, es esta que tengo ahí. Me confirman Ahora sí se ve, profe. que la vean desde ahí. Listo. Entonces, como les decía, estamos hablando de experiences and achievements. Esa palabra de achievements tiene que ver entonces con esos logros que yo he alcanzado, ¿sí? Experiences son esas experiencias que ya están en el pasado y que muchas veces pues yo las traigo al presente, ¿sí? Cosas como que yo he visitado, um, yo he visitado el Nevado del Ruiz, por ejemplo, bueno, entre otras posibilidades que se abren a la hora de hablar de experiencias como tal. Voy a darle aquí full screen para que se vea de pronto un poquito mejor de lo que estamos hablando. Experiences, achievements. Bueno, ahí es donde. So we have here United States, Brazil, Canada, we have China, the European Union, France, bueno, un montón de países que puede que nos interesen de alguna manera. Por ejemplo, en España es donde más se utiliza este tiempo, pues como tal, en relación a las experiencias. In our case, the name of our country is Colombia. Yes, in Colombia we have touristical places. So, for example, the Gold Museum. Yo podría decir, um, I have been in the Gold Museum in Bogota. I have been in Playa del Cabo, yes, in the Parque Tayrona. She has been in the Tayrona National Park. My mother has been in Cali. Yes. My father has gone to Cartagena. I have been in the Colombian National Coffee Park. Yes, in Montenegro, maybe. I have been to I have been to San Andres. Yeah, maybe. Or I have been to Tatacoa Desert. ¿Cierto? Todo empezaría con esos lugares que yo he visitado o que yo he conocido, ¿cierto? Ahí más o menos traté de recitar algunas frases que nos servirían. Pero ¿cómo funciona? Bueno, yo puedo hacer preguntas
¿sí? Puedo hacer preguntas para saber qué lugares o qué experiencias ha tenido una persona. Y como ustedes ven ahí, yo utilizo dos cosas. Primero, have, ¿sí? Ese have ya no lo vamos a ver como el verbo tener, ¿cierto? Lo vamos a ver como el verbo haber, ¿cierto? Para esta partecita. Y vemos también que la acción o el verbo que yo estoy mencionando tiene que ir en pasado, ¿cierto? En lo que se llama un participio. ¿Qué será participio? Bueno, eso tiene que ver con la terminación ado, ido de los verbos, ¿cierto? En este caso tenemos el verbo visit. Si yo le agrego ed, queda en pasado. Si yo hablo del participio del verbo visitar, yo tengo que decir visitado, ¿cierto? Porque es la terminación ado, ido. Eso lo vamos a trabajar bastante hoy. Ado, ido. Bueno, tenemos también otra pregunta. Where have you been? ¿Cierto? Otra vez have, pero tenemos uno nuevo que es been. Ese been es otra vez, es un participio. Tenemos dos tipos de participios, ¿cierto? El participio regular, ¿cierto? El regular es el que simplemente le agrego ed, ¿sí? Ese participio con ed es el de los verbos regulares, ¿cierto? Algo veíamos en el nivel anterior en el que yo dividía los verbos entre regulares e irregulares, ¿cierto? Los regulares siguen igualitos, simplemente le agrego ed para formar su ado-ido, su terminación ado-ido, simplemente le agrego ed. Los irregulares, ¿cierto? Tienen entonces una forma diferente. Ese be, been, sería entonces el participio del verbo to be, ¿cierto? El verbo to be en participio es been. Si el verbo to be normalito significa ser o estar, quiere decir que el participio puede ser sido o estado, ¿cierto? Sido o estado. ¿Cómo vamos hasta acá? Con esa partecita de los participios. Bien, profe, bien. Bueno, ustedes en la plataforma se van a encontrar con un PDF que se llama, a ver cómo se llama, por aquí está el nombre, Irregular Verbs List. Es una lista donde ustedes van a tener más o menos tres casillas, ¿cierto? Una casilla del presente, una casilla del pasado, ¿cierto? Del pasado, y una casilla del participio. Esa tercera casilla es la que a mí me va a servir, ¿cierto? Ahorita les comparto un poquitico de esa lista para que ustedes vean de cuál les estoy hablando. Bueno, tenemos por acá entonces que ese have y ese has, que ya no estamos viendo como el verbo tener, sino como el verbo haber, puede tener dos opciones, have y has, ¿cierto? Entonces, yo voy a trabajar lo que son singulares, lo voy a trabajar con has, es decir, vamos a utilizar por aquí she, vamos a utilizar por aquí it y por aquí he, ¿cierto? Yo voy a decir he has, it has o she has, ¿ok? Por el contrario, ese have lo voy a trabajar con los plurales. Entonces, we have, ¿ok? You have, ese you siempre va a ir con have. Y por aquí también tendría they have, ¿cierto? ¿Qué pronombre nos falta ahí? Alguno que ustedes vean que falta. I. Falta I, pero resulta que ese I no se va a ir
para los singulares. No, ahí no lo voy a poner. Yo lo voy a poner con los plurales, ¿cierto? Entonces, I have, we have, you have, they have, ¿cierto? Los demás van a ser con she has, it has, he has. Aquí yo no estoy diciendo que yo tengo, nosotros tenemos, no. Estoy diciendo yo he, tú has, nosotros hemos, ella ha, del verbo haber. ¿Ok? Movámonos a lo mismo que les acabo de explicar, pero un poquito mejor escrito, ¿cierto? Esta motricidad mía está como difícil de entender. Entonces, aquí está. Tenemos que I, you, we, and they, which are plurals. The positive is have, yes? The negative is haven't, okay? Have, positive, haven't, negative. ¿Qué más tenemos? He, she, it, ya sabemos que van con has. The negative is hasn't, ¿cierto? Hasta aquí, sencillo. ¿Qué necesitamos después de seleccionar have o has? Vamos a necesitar un participio. En este caso, el participio del verbo to be. Y pues ya continuamos con el complemento sin ningún problema. Entonces, I haven't been to France. I haven't been to France. Yo no he estado en Francia, por ejemplo. I have been to Argentina. ¿Sí? Yo puedo cambiar ese to por in. I have been in Argentina y no va a haber ningún problema. Si yo quisiera entonces decir que ella ha estado en Colombia, eso quedaría más o menos como. Los leo ahí por el chat, los escucho, no hay problema. She has been in Colombia. She has been in Colombia, she has been to Colombia. Y ya después le podemos agregar cuánto tiempo. She has been in Colombia for 2 years, for 1 year. Bueno, eso lo vamos a hablar ahorita más Profe, adelante. ahí también se puede utilizar at. At. Bueno, At ese Colombia. at, claro, se puede Ese es para utilizar. otros lugares. Se puede utilizar siempre y cuando yo vaya a ser muy específico. Yo puedo decir, she has been at Tatacoa Desert, ¿cierto? Estoy siendo muy específico sobre el lugar donde ella ha estado, ¿cierto? I have been at Remington University. Ese at requiere que yo sea muy específico sobre el lugar al cual me voy a referir, ¿ok? Si quiero ser un profe, poquito gracias. más general, pues voy a utilizar in, ¿ok? Un poquito más general. Y volvemos a lo mismo. En inglés, cada que yo quiera generar una pregunta, yo voy a cambiar el orden, ¿cierto? Que tengo, es decir, la sintaxis. Y yo voy a empezar por mover el have, ¿cierto? Ya no lo voy a poner por acá, me lo voy a llevar para el inicio. Entonces, la pregunta sería, have you been to France? ¿Has estado en Francia? Have you been to France? Yes, I have, or no, I haven't. Has she been to France? Yes, she has, or no, she hasn't. ¿Ok? Voy a empezar con ese have o ese has en el momento en que yo necesite hacer la pregunta. ¿Ok? Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Claros con lo que es el verbo haber? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, por acá tenemos una pregunta frecuente, es decir, una pregunta que me va a ayudar a mí cuando yo quiera saber algo sobre alguna persona. Por ejemplo, have you ever, me va a poner a mí a pensar lo que yo he hecho alguna vez, ¿cierto? Entonces, ese have you ever lo puedo complementar con un participio. Have you ever played? Have you ever been? Have you ever eaten? ¿Cierto?
ese participio no es nada más que la terminación ado, ¿cierto? Ado y la terminación ido, ¿sí? Solo tiene que ver con eso, con ado, ido. Entonces por aquí tengo play, jugado, ¿sí? Tengo been, sido o estado. Y por aquí tengo eaten, puede ser comido, ¿cierto? Have you ever eaten fish and chips? Have you ever eaten fish and chips? Ahí que me preguntaron que si alguna vez Ha comido pescado y papas. y papas, alguna vez has comido, ¿cierto? Pescado y papas. Por acá tenemos otra. Have you ever played tennis? Have you ever played tennis? Que si alguna vez hemos jugado tenis. Y así puedo utilizar esa expresión para referirme a cualquier otra función que yo quiera tomar. Por ejemplo, esta de que se me hizo por acá. Been to London. Okay? Si quiero preguntarle a alguien si ha estado en algún lugar. Have you ever been to Venezuela? Have you ever been to Pereira, for example? Okay? Have you ever? Esa expresión de have you ever es como el salvavidas, ¿sí? Para preguntar sobre lo que yo he hecho. ¿Qué estamos haciendo entonces? ¿Para qué nos sirve esta partecita del verbo haber? Principalmente para hablar de experiencias, es decir, de cosas que ya sucedieron, ¿sí? No me interesa mucho cuándo, no me interesa mucho. Pero yo sé que voy a traer una experiencia, la voy a traer del pasado, me la voy a traer para el presente, para el ahora, ¿sí? Del pasado al ahora. Importante, entonces, saber diferenciar entre has y have, ¿cierto? Yo no podría decir como I has been to Cartagena, ¿sí? Va a sonar bastante raro. ¿Te van a entender? Claro que sí, pero va a sonar bastante raro. ¿Listo? Y también dejar claro lo que es un participio, ¿cierto? Ese participio, como les digo, no es nada más que la terminación ado, ido. En sus diccionarios, ¿cierto? En los diccionarios físicos, que algunos todavía conservan, en la mitad o en el final suelen tener una lista de tres columnas, ¿cierto? La primera columna va a ser presente, la segunda pasado y la tercera participio. Si yo quiero contar una experiencia, pues voy a tener en cuenta lo que es el participio. Vamos a ver cómo nos va entonces practicando un poquito sobre esto que hemos hablado por acá. Vamos a usar esa tercera columna. Esa tercera columna, ¿cierto? La tenemos en un PDF que se llama Irregular Verbs List. Está ahí en plataforma para que la descarguemos ahorita. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero buscar el participio de el verbo. ¿Cuál es el verbo acá? Tenemos do. ¿Sí? Do es el verbo. ¿Cuál será el participio de do? El participio de do es done. D-O-N-E. Ese es el participio de do. ¿Sí? Por aquí, ¿cómo podría yo empezar con esa pregunta? ¿Qué dirían ustedes? Los leo por ahí en el chat. No va a haber ningún problema. Y que me escriban en el chat cómo quedaría esa primera pregunta. Have, Have. Claro, yo sé que es have, ya que está have you. you done Have all you the done homeworks? all the homework? Claro que sí. Have you done all the homework? Voy a tratar de escribirlo por acá, ¿sí? Ya que este lapicito no me está funcionando como quisiera. Entonces vamos a escribirlo por acá en el chat. Have you done all the homework? Have you done all the homework? Por ahí en el chat les comenté cómo quedaría. Ok.
Thank you. Michael, fue ese, creo. Sí, profe. Ok. Next. Vamos a ver qué nos hay por acá. Karen us an invitation to the party. Estamos hablando de Karen. ¿Será has o have? Has. Has. Ajá. Karen has. Positive or negative? Negativo, ¿no? Ajá. Entonces quedaría Karen has not. Has not. Sent. Has not. Y el participio, es decir, la No. tercera forma de send, es con T. Karen has Sent. not sent us an invitation to her party. ¿Sí? Karen no nos ha enviado, esa terminación ado. Karen hasn't sent us an invitation to her party. A ver cómo pudiera yo escribir aquí encima. ¿Por qué se le agrega la T, profe? Porque cambia, es irregular, ¿cierto? Aquí estamos viendo todos irregulares, ¿cierto? Mm. Si fueran regulares, yo simplemente agrego la ed La que ED. veíamos por allá Ok. en sesiones anteriores. Estas ¿Listo? son algunas excepciones. Estas son irregulares, es decir, excepciones. Tiene razón. Ok. Bueno, entonces Profe, voy a pero repetir. con T no era el simple. Bueno, es que algunos irregulares quedan igual en pasado y en participio, ¿cierto? Puedes encontrarte ese cambio de que algunos quedan igual en la segunda y en la tercera columna. Algunos se quedan iguales, ¿sí? Entonces, sent se queda para pasado y para participio, ¿cierto? Ah, Ahorita bueno. vamos a ver, por ejemplo, el caso del verbo leer. El verbo read se escribe igual en presente, en pasado y en participio. Lo único que cambia es su pronunciación. Yo diría read en presente, read en pasado y read en participio. ¿Listo? Entonces es cuestión de ir conociendo esa listica y esa tercera columna para de pronto ir memorizando un poquito esos participios. ¿Sí? Next. Erica is a famous writer. She has, y el participio de write es written, ¿cierto? Written, vamos a tratar de escribirlo ahí por el chat. Written sería el participio, ¿cierto? Pero este participio no termina en ado, ido, ¿sí? Porque no podemos decir que Erika o que ella ha escribido, ¿sí? Yo necesito cambiarlo y decir escrito. De resto, todos los demás, pues sí terminan en ado, ido. Erika is a famous writer. She has written 10 books, ¿ok? She has written 10 books. Los que estamos tomando nota por ahí, en el chat, les dejé cuál es ese participio del verbo write, ¿cierto? Ella ahí dice, ella ha escrito 10 libros. Ella ha escrito, ¿cierto? Ok. Si nos vamos muy literal, como para que coincida con lo que estamos hablando, ella ha escribido, pero sería una traducción terriblemente hecha, ¿cierto? Por aquello de la terminación ado. 10 books. Bueno, next we have Richard and Anne. Sí, aquí estamos hablando de dos personas, Richard and Anne. ¿Qué dirían ustedes? ¿Have or has? Had. Has. Okay. Yes. Richard and Anne have. ¿Sí? Y ese travel es regular. Entonces yo solo necesito agregar ed. Richard Ed. and Anne have traveled. Ajá. Quedaría escrito traveled. Yo lo pronuncio traveled con una D al final. Richard and Anne have traveled all over the world. ¿Sí? Ahí nos dice que Richard y Anna han viajado, ¿ok? Con esa terminación ha ido por todo el mundo. Por último, tenemos acá una negativa. Please wait. They haven't. Ese finished
también es regular, ED. entonces solo le agrego ed. Solamente la Please ED. wait. Solamente la ed. They They haven't haven't finished yet. finished yet. Ajá. Ese yet, ¿qué significa? Aún o todavía. Ellos no han terminado, ¿sí? They haven't finished yet. ¿Ok? ¿Cómo nos fue con esa primera tandita de participios? ¿Cuál es el participio de do? Done. Done. Send. Sent. 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 Con T. Write. Written. 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 Travel. 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 Ujú. Y Travel. finished. 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 Ajá. Con esa D Con la al ED. final. Finished. Finished. Ajá. Bueno, ahorita sí les voy a dar entonces escribiendo ahí. Pongamos en orden las siguientes preguntas, ¿cierto? Ahí están en desorden. No tienen ni have ni has, ¿cierto? Tampoco tienen el participio. Nos toca a nosotros, ¿sí? Agregarle ese have o ese has, según corresponda, ¿sí? Para formar la pregunta. ¿Listo? Voy a enviarles ahí al grupo, voy a enviarles el PDF con la lista donde están los participios, ¿ok? Entonces, tomémonos ahí un segundito mientras yo les envío esa partecita. Voy a salir de acá un segundito. Me voy para este archivo que se llama ¿qué se me hizo? Acá estaba. Y es esta que está acá. Irregular verbs list. Vamos a exportarla. Y la exportaremos por WhatsApp. Es una listica de 3 páginas, creo, pero ahí están la mayoría de participios. Que dice idiomas 3, jueves, día, este nos corresponde a nosotros. Vamos a enviarlo por ahí. ¿Ok? Ahí acabo de ver que ya está entonces en el grupo. ¿Ok? Vamos entonces a usar esa listica, ¿sí? Para continuar con este ejercicio. Vamos a dar unos 2 minuticos por frase, ¿cierto? Quien ya la tenga lista puede avisarme ya sea por el chat o por el micrófono y corregiremos si estamos en lo correcto o habría que revisar algo otra vez. Bueno, entonces ahí tiene. Bueno, por aquí en el chat veo que nos dicen how long she wore that coat. Nos falta, ¿cierto? Ahí tenemos el participio, perfecto, wore, pero nos faltaría algo, ¿cierto? Nos faltaría decidir si es have o si es has, ¿ok? Es has. Vamos a ver cómo nos queda corregida. Los Ahí leo es ahí have, por el chat, creo. a ver cómo. Vamos a ver completica cómo nos quedaría. A ver quién nos comparte por ahí cuando nos quede ya corregido. How long? Okay, how long? Bueno, Michael nos dice, how long has she worn that coat? How long has she worn that coat? How long
she has wore that coat. Bueno, Michael, perfecto. Le pegaste entonces al verdadero orden, ¿sí? Como estoy en una pregunta, en lugar de decir she has, digo has she, ¿sí? How long has she worn that coat? Ahorita vamos entonces a buscar el participio de con el participio de where. Confirma si lo sacaste de la lista. Si lo buscamos por ahí en internet, vamos a ver dónde está De la where lista, profe. de la lista. Bueno, voy a buscarlo por acá, simplemente para confirmar. Worn, el participio de wear. Ese wear es el verbo vestir, ¿cierto? El verbo llevar puesto. A ver que no lo veo por acá. Ta, ta, ta. Bueno, es que está hasta abajo. Worn, ¿cierto? Tenemos tres. Tenemos wear en presente, tenemos wore en pasado y tenemos worn en participio, ¿cierto? Entonces, aquí nos serviría trabajar con worn, que es el participio. Worn. ¿Listo? How long has she worn that coat? Ahí nos preguntan que por cuánto tiempo, hace cuánto, ella ha vestido, ¿sí? ¿Hace cuánto ha ella vestido ese saco, ese suéter, bueno, esa bufanda incluso? Bueno, vámonos entonces con otra por acá. Vamos a colocar por aquí el punto para Michael. La segunda dice, she moved to a new house in the country. She moved to a new house in the country. Esta vez no es una pregunta, esta vez es una afirmación. Vamos a ver cómo va con esto. Profe, sería she has Escucho. She has. to a new house in the country, ¿sí? O sea, ya tiene una nueva casa en el Ok. campo. She has. Ok. Podemos decir que en orden estamos muy cerca, pero necesitamos agregar has, ¿cierto? Sí, Has. she has. Y el participio de move, que es con Tiene que ed, agregarle la ¿cierto? ed. O sea, Entonces, Host. entonces entonces, sería she she has. moved, pero con la ed, Ujú, to a new house in the country. ajá. Tal y como Michael y Paula, ¿sí? Nos ayudan ahí por el chat. She has moved to a new house in the country. She has moved to a new house in the country. Entonces coloco ahí también el puntico para Johanna. Ok, vámonos entonces con la siguiente, que nos dice, the documentary last month finished, ¿cierto? Aquí estamos entonces con otra afirmación. The documentary last month finished. Hola. Uy, pasa, ¿cómo estás? Hola, son de muy pero chiquitas. Ahí en clases, sí, vaya acá. Ay, ¿qué pasó? Documentary, por ahí por el chat los puedo leer, no va a haber ningún problema. Estamos en the documentary last month finished.
The documentary have finished last month. The documentary last month has finished. Bueno, en cuanto a sintaxis, en cuanto a orden, ¿sí? Tendríamos entonces que la que nos dice Paula está bien, ¿cierto? La que nos dice Michael, ¿sí? Pues acertó en la parte de has. Estamos hablando de un solo documental. Christian nos comenta por ahí, the documentary have finished last month. Lo único que debemos cambiar ahí es ese have, ¿cierto? Ya que no estamos hablando en plural, sino en singular. The documentary has finished last month. De resto, por ahí está bien hecho, ¿no? Entonces a colocar por aquí a Christian. I have been at the hospital. Perfect, Edwin. Vamos a anotar por aquí también. Edwin. I have been at the hospital. Excelente ahí, ya sabíamos entonces que el participio del verbo to be es been. I have been at the hospital. Cool. Y esta última que nos habla de she studied German in 1999. 1999. Vamos a ver cómo nos va con esta. ¿Qué tenemos por acá? She studied German 1999. ¿Será she have? ¿Será she has? ¿Cómo será el participio de study? Ahí no es she have y en vez de study se le quita la Y y se le pone la ED. Ujú. Yo cambio la Y por la I latina y agrego ed. She has studied. Vamos a ver. Exacto, Michael nos tiene por ahí el ejemplo que dice she has studied German. Ok, 1999. She has studied German. También nos dice Paula por ahí. Ok. Solo como para confirmar. Paula, ¿te llamas Paola o de pronto cuál es tu nombre? Sí, Para profe. estar un poco más- Ok, listo, Paola. Paola. Bueno, tengo que, listo, perfecto. She has studied German in 1999. Está completa, nos dice que ha estudiado alemán en 1999. Yo también podría decir que desde, ¿cierto? Desde 1999 y puedo utilizar la palabra since. ¿Okay? She has studied German since 1999. Perfecto. Vámonos entonces con lo que hay por acá, que es precisamente las palabras clave que me van a ayudar a mí a enriquecer un poquito más mis afirmaciones. Tenemos keywords, lo que son palabras claves referentes a for, since, just, already, and yet. ¿Ok? For, since, just, already, and yet. ¿Cierto? Para los que estamos por ahí anotando, que las tengan ahí presentes. Pero ¿cómo funciona? Bueno, estas palabritas me sirven a mí para hablar de tiempo, ¿cierto? Del tiempo en el que estaban sucediendo ciertas cosas, ¿sí? Entonces, yo puedo, por ejemplo, hablar con for, este for de por acá, va a tener 4 significados. Por, para, durante y porque. Esos son los 4. Por, para, durante y porque. Ese porque de respuesta. No estoy preguntando por qué, no, estoy diciendo por qué, ¿cierto? Como a manera de una explicación. ¿Por qué? ¿Listo? Tenemos since. Ese since tiene que ver con un punto de inicio en el pasado. Si nos toca traducirlo, diríamos desde.
since. Okay? I have been a teacher. I have been a teacher since 2015. I have been a teacher since 2015. Desde un punto de inicio en el pasado. Tenemos por acá, tenemos a just. Ese just tiene que ver con algo que acaba de suceder, ¿cierto? I have just finished my homework. I have just finished my homework. Yo apenas terminé o yo acabé de terminar, ¿cierto? Mi tarea. I have just finished my homework. Ahorita vamos a ver cómo quedarían y en qué lugar de las oraciones los puedo colocar. Bueno, Ese yo, eso para just. ¿qué significa como tal, profe? Just lo podemos traducir como apenas, ¿sí? Como justo, justo ahora, o como apenas. ¿Listo? Tenemos already, que significa ya, algo inmediato, ya. Entonces yo puedo decir, I already have finished my homework. Yo ya terminé mi tarea. I have already finished my homework. Already, la palabra más larga de lo que es en español. Already significa ya. Y por último, tenemos entonces ese yet. Yet tiene que ver con, en español, aún o todavía. ¿Ok? Yet, aún o todavía. I haven't finished the English class yet. I haven't finished the English class yet. ¿Ok? Todavía no he terminado esa clase. Yo no he terminado la clase de inglés todavía. Bueno, como les menciono, son entonces palabras claves que nos van a ayudar a complementar, ¿cierto? A expresar mejor lo que estemos hablando. ¿Ok? For, since, just, already, and yet. Vámonos entonces a ver cómo se usan esas palabras. Ya ustedes me dirán cuál encaja mejor. John has performed the same play, la misma canción, la misma melodía, a long time. John has performed since a long time. Desde hace mucho tiempo. Ok, puede ser since. ¿Alguna otra? For. Cualquiera de esas dos. John has performed the same play for a long time. O John has performed the same plays since a long time. Desde hace mucho tiempo. Okay. Next, we have the woman. The woman hasn't sold. Ese sold es de vender, ¿cierto? En participio vendido. The woman hasn't sold her car, but she wants to sell it. Yet. Ajá, es decir, aún o todavía. The woman hasn't sold her car yet, but she wants to sell it. Y tenemos ahí ya, por ejemplo, más participios para agregar a esa lista, ¿cierto? En caso de que no recordemos. Sold será el participio de sell. Sell and sold. ¿Sí? Aquí tenemos perform, que tiene solo ed, quiere decir que es regular. ¿Sí? Y por acá tenemos el participio de conocer, es decir, conocido. ¿Cierto? Next. I have known my boyfriend. We were Since. at primary. ¿Sería entonces? Since. Ok, podría funcionar. ¿Cierto? For. O, ¿cuál otra? For. I have Durante. known my boyfriend. For puede ser también porque,
Y Porque yet, nosotros, no, ya no. porque nosotros estábamos en la escuela primaria. También puedo decir desde, since we were at primary school. Puedo decir desde que estábamos en la escuela primaria o porque estábamos en la escuela primaria. No va a haber ningún problema con eso. Vamos a ver, por acá tenemos la última. There have been, ¿cierto? Allí ha habido, ¿cierto? Queda un poquito difícil traducir porque podemos cometer el error de decir han habido, pero bueno, vamos a decir ha habido. There have been many accidents on this road last year. ¿Cuál pondrían ustedes por ahí? There have been Since since last year, for Es decir, last year. ok. There have been many accidents on this road for last year, durante el año pasado. Claro, durante puede funcionar. ¿Alguna otra? since también, since, no. Since, claro que sí, desde el año pasado. ¿Y alguna otra? Mm, Bueno, quedémonos No. entonces con since o con for. Cualquiera de las dos va a funcionar. ¿Listo? Ha habido. Bueno, por acá tenemos entonces una lectura pequeñita, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer, ¿cierto? Como para que ustedes me digan más o menos de qué estamos hablando acá. It says, I have been to France twice. The first time was when I was 11. The second time was 6 years ago. I have been to America, but I want to visit my friends. I have never been to America, but I want to visit my friends. I haven't been to India or Brazil yet. I have been to Canada. I lived in Canada for 2.5 years. I have also been to Spain twice. I went last February for 1 week and also 1 week in 2008. I've never been to Japan or Italy. I am going to Germany in the summer with my sister for 1 week. The country I want to go to but haven't been to is Poland, and I hope to go very soon. Bueno, ¿qué podemos resaltar de ahí? Más o menos, ¿cuál sería su idea general acá? Que ha ido No, mucho. pero que te la pasa paseando. La pasa Ni siquiera. Muy bacano. I Para have nada. been to France twice. ¿Cuántas veces has estado en Francia? 2 veces. 2 veces. La primera vez, Cuando tenía 11 años. exacto, y Y la segunda, pues, dice que hace 6 años. hace 6 O sea, en el años. presente hace 6 años. Ok. I have never been to America. Interesante esa frase. I have never been to America. Es decir que No ha estado en América. Nunca ha estado. nunca, ¿ok? Ahí le agregamos Nunca ha ese estado. never. Ese never, I have never. Yo podría decir I haven't, ¿cierto? Pero en lugar de haven't, digo never. Cambio el no, lo cambio por nunca. I have never been Nunca. to America. Yes? But I want to visit my friends. I haven't been to India or Brazil yet. Es decir, que hay probabilidades de que visite la India o Brasil. I have been to Canada. ¿Qué quiere decir eso? Que ha estado en la cárcel. No, que estaba en Canadá. Ok. No en Canadá, sino en Canadá. Ok. No en I Canadá, have sino en been- Canadá. Ajá. Ok. I have been to Canada. I lived Y vivió in allá. Canada for 2.5. ¿Cuánto tiempo fue eso? 2 años y 2 medio. años y medio. 2 años y medio. Ok. 6 años. I have also been to Spain twice. Miremos que en medio de have been hay una palabra, Además. esa palabra also. Ajá, que significa también o que significa además. También. I have also been to Spain twice. ¿Cierto? Ahí en la mitad puedo colocar también. I have also been to Spain twice. I went last February for 1 week
and also 1 week in 2008. I've never been to China, Japan, or Italy. ¿Qué podemos resaltar de ahí? Bueno, la contracción, ¿sí? En lugar de decir I have, yo puedo decir I've, ¿cierto? I've. Y funciona con cualquier otro. Yo puedo decir, en lugar de she has, puedo decir she is. En lugar de they have, puedo decir they've, etcétera, etcétera, con esa misma contracción que estamos viendo por ahí. I've. I am going to Germany in the summer with my sister for 1 week. The country I want to go to but haven't been to is Poland, and I hope to go very soon. ¿Cierto? Es el país que todavía no he ido, pero al cual quiere ir, se refiere entonces como Polonia. Bueno, tenemos entonces ahí más información acerca de todo esto que tiene que ver con el contar experiencias o anécdotas del pasado utilizando have y has, ¿cierto? En los libros de gramática, pues esto va a aparecer como presente perfecto, ¿sí? Me gusta más llamarlo como la capacidad de contar experiencias y logros personales. ¿Alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver por acá? Antes pues de movernos al siguiente ejercicio. No, profe. Bueno, voy entonces a dejar de compartir por acá en este dispositivo para compartirles. A ver, esto ya se hizo. Esto ya se hizo. Vamos a compartir entonces este documento que está por acá, donde ustedes pues van a seleccionar la respuesta correcta. Vamos a dejar de compartir esta pantalla para compartir desde este otro dispositivo. Bueno, me dejan saber si de pronto ya les aparece por ahí, creo que sí. Y aquí vamos a estar hablando de lo mismo, de for, since, just, already, or yet. El ejercicio que vamos a completar, ¿sí? Tiene que ver con estas de acá. Ya les muestro cuáles son. Estas de por acá. Vamos entonces a completar estas 5 de por acá, ¿cierto? De la manera correcta, como lo veníamos haciendo, agregando has, have, ¿sí? Agregando el participio, por ejemplo, aquí tenemos el be, ¿sí? Y si es necesario, agregar for, since, just, already o yet. ¿Ok? Vamos a dar unos segunditos para que ustedes puedan escribir, los que están escribiendo, los que están completando de manera digital, también para que puedan entonces realizarlo ahí. Vamos a dar unos minuticos. Veo que por aquí tengo las I:39. Vamos a dar más o menos hasta las I:45 para que realicemos estas 5 primeritas y luego corrijamos cómo nos va. Dependiendo cómo nos vaya con esto, pues seguimos practicando o de una vez pasaríamos a la parte de listening, ¿cierto? Para la parte de listening yo les envío un audio para empezar al grupo, ¿cierto? Y les explicaría cómo vamos a trabajar con ese audio. Por ahora vamos entonces a realizar estos 5 ejercicios que tengo aquí en la pantalla. Los vemos en 5 minuticos. Igual yo sigo aquí por si hay alguna pregunta, alguna duda. Escribir al chat o me pueden activar su micrófono y preguntar.
Profe, es que el primero no sé si estaría bien. Profe, vamos escribiendo ahorita que está en las 5 juntos. Ahorita cuando esté en las 5, vamos a revisar este primer ejercicio, ¿cierto? Pero vamos a completarlas todas. Ah, listo, How profe. long El primero. have you been in Africa? Ok, nos faltaría entonces para esa primera el participio del verbo to be. How long have you been? How long have you Been been in Africa. in Africa? How long Ok, have you been in Africa? voy a tratar de completarlas todas y corregirlas todas al final. Okay. Profe, ¿cómo es que llama el grupo de clase que usted tiene? Yo creo que yo no estoy ahí. Se llama Idiomas 4, perdón, Idiomas 3, jueves día. Tranquilo, Ya, tranquilo que yo tampoco estoy ahí. Yo tampoco estoy, ya, no estoy. ya les comparto el link entonces para que se unan por ahí al grupo. Voy a compartirles el link. Listo, profe.
vamos entonces a corregir ahí cómo nos va con esta partecita. Por ahí veo en el chat ya algunas resueltas. Vamos a ver cómo. Esta primera dice, how long you be in Africa, ¿cierto? Entonces, a ver, por aquí en el chat, Paula nos comenta, I have been there 3 years, para la número 2. I have been there, ¿cierto? Yo podría agregar 4. I have been there for 3 years. I have been there for 3 years. How long he has lived in Berlin? Ajá, esa número 3, como nos dice Marta, está correcta. How long has he lived in Berlin? Edwin por allá nos comenta, how long have you been in Africa? I have been there for 3 years. Yes. How long has she worn that coat? Uno de los ejemplos que teníamos ahorita. Y esa número 4, Paula nos comparte que es he has lived there since 2002. Ajá, bastante acertadas los aportes que veo por ahí. She has worn it since last year, creo que se refiere. She has worn. Johanna nos hizo la número 6, ¿cierto? Que sería como la respuesta a la número 5, ¿cierto? Bueno, perfecto. No sé si haya de pronto alguna duda, alguna pregunta. Veo que los ejercicios los hicieron de buena manera. La recomendación es a seguir revisando esa lista para que ustedes puedan tener ahí como más amplio el vocabulario. Profe, Eso no es pero inventado. ese documento, Dime. ¿dónde se encuentra? El documento está en la plataforma, ¿cierto? Si no, pues me escribes y yo vuelvo y te lo envío un momentico ahí por WhatsApp. Sí, Ustedes pero van a porque encontrar, yo no lo encuentro en la plataforma. listo, ahorita vamos a chequear. Listo, profe, gracias. Por acá tenemos la forma base, ¿cierto? Que es la primera columna, como les mencioné antes. La forma del pasado, que es esta segunda columna, ¿sí? Y la forma del participio. Cuando digo participio, estoy hablando de hado, ido, ¿cierto? Entonces, despertar, desperté, despertado, ¿cierto? Convertirse, se convirtió, se ha convertido, ¿cierto? Empezar, empezó, empezado, ¿sí? Cada uno pues de los verbos va a tener ahí sus 3 formas. Aquí no va a haber ninguno que tenga ed, porque los que tienen ed son regulares. Es decir, que si hay un verbo que yo estoy buscando y no lo encuentro en esta lista, muy probablemente, ¿sí? Es porque deba agregarle solamente ed. ¿Listo? En esa lista que está ahí. Bueno, entonces voy a retirar de aquí esta partecita y vámonos con la que tiene que ver con el ejercicio de listening, ¿cierto? Es un ejercicio de listening donde ustedes van a escuchar un audio, ¿cierto? Ese audio va a mencionar las siguientes oraciones, ¿cierto? Que están ahí ya proyectadas. Vamos a ver si puedo acomodarlo mejor para que no me cierre la visual del chat. A ver por acá, exacto. Y ustedes pues deberán completar, ¿cierto? ¿Qué debo completar? Have o has, ¿cierto? Y tratar en lo posible de identificar ese participio, ¿cierto? Van a haber algunos que yo simplemente no entienda porque no los conozco, algunos que yo conozca y que de pronto sí los logre entender, ¿ok? No va a haber ningún problema. Voy a dejarlo aquí proyectado para los que están escribiendo y los que están ahí activos en la clase. Mientras ustedes pues toman nota o se preparan, voy a compartirles el audio vía WhatsApp, ¿ok? Por el grupo. Si no estás en el grupo, me escribes y te envío inmediatamente el link para que quedes ya en el grupo también. ¿Listo? Estoy ahí pendiente. Voy a compartir.
Bueno, ahí se los acabo de compartir, lo mismo que el link para que ingresen al grupo. Vamos entonces a dar otros minuticos para este audio, ¿ok? Es un audio. Profe, o sea, cada uno lo escucha acá y él va escribiendo las respuestas. Exacto, vamos a darles unos minuticos para que ustedes puedan resolverlo, ¿cierto? No, no las vamos a poner en el chat todavía, ¿cierto? Ahorita cuando estemos en la corrección, pues podemos compartirlas por ahí. Es un audio que tiene un poquito de nivel, ¿cierto? Ya que ustedes no conocen muy bien los participios. Sin embargo, por ahí está la lista también, ¿ok? Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, si no, pues no va a haber ningún problema, yo les colaboraría con esa parte de los participios, ¿ok? Tenemos también que identificar si es has, si es have, si es positivo, si es negativo, si es hasn't, si es haven't. Esto vamos a trabajar ahí más o menos hasta las 10:15 más o menos. Vamos a ver cómo nos Profe, profe, me voy a desconectar 10 minuticos mientras que saco la moto, la prendo y apenas arranque vuelvo y me conecto. Sí, es que tengo que irme a trabajar. No hay problema. Me conecto. Listo, vale.
Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Ya terminando, necesitamos más minuticos. Me dejan saber. Está ahorita. Sí, es entendible que hay palabritas por ahí que no entendemos. Vamos a dar en 3 otros minuticos. Ya, ya regreso entonces. Bueno, vamos entonces a ir revisando para tratar de entender cómo nos fue. Esa primera, ¿qué nos dice en esa primera? Where have o where has? Where have you been? With the teacher. Ajá. Where have you been? Ok, entonces vamos a buscar por aquí donde tenemos esta primera partecita por acá. Entonces, vamos a ver, esa primera decía, where have you been? Number 2, esa número 2 nos dice, how long Have you lived here? have you lived? Ese lived, ese Ed. regular tiene ed. Ok, número 3, number 3. Tom has worked there for 10 years. Tom has worked there for 10 years. Otro que es regular, simplemente debíamos agregar ed. Tom has worked. ¿Ok? Yo ya sé de antemano si es has o si es have, dependiendo de quién estemos hablando. Lo que realmente deberíamos ponerle atención es a cómo suena ese participio. Number 4, Michelle. No. Hasn't had anything to eat yet. Ajá, negative. Hasn't had. Ese had es el participio del verbo tener, del verbo have, ¿cierto? Por eso no hay problema en ponerlo ahí. Michelle hasn't had, no ha tenido nada para comer aún el día de hoy. ¿Ok? Negative. Ahí nos avisaban. Number 5. Have you done all of your homework? Have you done, ¿cierto? Ahorita en la presentación anterior trabajamos el verbo do, hacer, el participio done. Have you done all your homework? 6.
Number 6. We, Haven't seen that movie yet. ujú, we haven't seen. Este sí es algo nuevo. Sin el participio del verbo ver. See. Ok, seen. 7. Has she spoken Spoken with the teacher. with the teacher? Ese spoken, es el participio del verbo hablar, del verbo speak, ¿cierto? Entonces, hablado, hablar, hablado. 8. It hasn't It hasn't rained. rained since last week. Ujú, con ed, el verbo llover. Entonces, llovido, no ha llovido desde la semana pasada. 9. Have you Have you had had any coffee? any coffee? ¿Has tomado, has tenido algo de café? ¿Sí? Y por último, Bob Has moved several has times moved over the last year. over the, Regular. es regular, entonces ed, has moved several times over the last year. Es entendible que algunas de las palabras de las que estaban por ahí, spoken, seen, done, had, ¿sí? Pues sonaron un poquito diferente, ¿cierto? La idea es irlas conociendo a medida que trabajamos más actividades, ¿ok? Bueno, vamos entonces a dejar por acá esa partecita del audio para mostrarles ya por último, ¿cierto? Para ir cerrando los ejercicios del texto guía. ¿Dónde dice el texto guía? ¿Dónde está? Este no es el texto guía. Bueno, voy a abrirlo por acá para mostrarles ese ejercicio del texto guía con el que vamos a empezar y hasta dónde deberíamos llegar el día de hoy, ¿cierto? Si no alcanzáramos, pues nos quedaría ahí como tareita para la próxima vez que nos veamos. Bueno, vamos a buscar aquí rapidito el texto guía para compartirlo por acá. Ese texto guía también está en plataforma para que lo descarguen y puedan trabajar como ustedes quieran. Si quieren imprimirlo, no va a haber ningún problema. Si quieren trabajar ahí encima del PDF editándolo, tampoco va a haber ningún problema. Vamos a abrir lo que está por aquí en los formatos de idiomas 3. Se llama Texto Guía Inglés 3 2020. Esperemos a ver un segundito. Los que ya tienen el texto guía por ahí, pues no va a ser todos los ejercicios que hay ahí, simplemente los que más relevantes nos queden a nosotros. Ya les voy a mostrar. Por aquí ya me cargó. Vamos a ver si ustedes lo pueden ver en pantalla ya. Me confirman. Creo que ahí ya se está mostrando. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces tenemos por acá el ejercicio que tiene que ver con presente perfecto, lo que hemos estado viendo por acá. Entonces tenemos primero unos de vocabulario. Eso los vamos a hacer, donde yo tengo que buscar el pasado y el participio, ¿cierto? Eso los vamos a realizar, ¿sí? Como tareita. Los que tengan esas tablitas ahí para completar, creo que por aquí abajito hay otro de completar. Listo, vamos a llegar como tal en ejercicios de el tema del día de hoy hasta esta página que es la número 3, ¿cierto? Sin contar pues la portadita, en la página número 3 a resolverla. ¿Por cuál vamos a empezar? Bueno, vamos a empezar por este ejercicio donde está una tablita, ¿sí? La tablita nos pide el pasado y el participio. Este ejercicio que dice present perfect or past simple, este no lo vamos a realizar. Este ejercicio no lo vamos a realizar. Vamos a realizar 1, el del cuadrito, 2, el que dice time expressions, ¿cierto? Ese que está por acá. Pues a mí no me sale la presentación, no sé. ¿No lo estás viendo por ahí en pantalla? No sé si. Bueno, Pero sí que lo vi. busca de pronto uno de los usuarios que tienen mi nombre
Pablo Reynoso, y tocas. Ah, ya. Listo, perfecto. Me Profe, parece. el primer cuadrito, ¿qué número es? El que, con el que Está en la iniciamos. página, tiene el número 14 grande arriba, ¿cierto? Ese es el del cuadrito, Ok. el que vamos a realizar. Este que está al lado derecho no lo vamos a realizar, ¿cierto? Este que dice A Sad Story of a Sad Man, tampoco lo vamos a realizar, ¿cierto? Porque no tiene mucho que ver pues con los ejercicios que vimos hoy. Este, donde está el sujeto con corbata, ese sí lo vamos a realizar. Ese sujeto se llama Ben y nos da varios ejemplos, ¿cierto? Varios ejemplos de cómo realizarlo. Ahorita voy a empezar a hacer uno para que vean cómo se resuelve. Ejercicio 1, ejercicio 2, ¿cierto? Y terminaríamos con estos de completar, muy similar a los que hemos estado llenando durante esta sesión, ¿cierto? Preguntas que les hace falta el have y el has. Tenemos aquí entre paréntesis unos verbos, los cuales ustedes deberían buscar el participio, ¿cierto? Algunos son regulares, entonces solo agregar ed. Vamos a empezar a realizar por acá uno de los ejercicios de Ben, ¿ok? En este ejercicio de Ben nos piden realizar preguntas en base a las respuestas, ¿cierto? Vamos a darle por acá a rellenar para que podamos escribir normalito. Entonces, la primera dice París. Entonces, se supone que yo debo preguntar si has estado en París, ¿cierto? Puede que algunas características. Ok. Bueno, entonces, París. Have you ever been to Paris? Yes, I have 3 times. Es lo que nos dice el ejemplo por acá. Vamos a tratar de ponerlo aquí de toda la pantalla para poder verlo mejor. París. La segunda dice travel on Eurostar. Eurostar debe ser una aerolínea o algún tipo de agencia de viajes. La pregunta debe incluir eso. Have you ever traveled? Have you ever traveled on Eurostar? No, never. El número 3 nos dice Rome y dice yes, I have twice. Debemos entonces preguntar algo sobre Roma, ¿cierto? Have you ever, ¿sí? La pregunta que vimos ahora, have you ever been, ¿cierto? Esa es una opción, been. O si quisiéramos variar, have you ever visited Rome, ¿cierto? Así como para cambiar un poquito ese been. No está mal el been, pero de pronto para cambiar. Have you ever visited Rome? La respuesta sería yes, I have twice. Está número 4. Fly on Concorde, una aerolínea. La misma pregunta. Puede ser, have you ever, ¿sí? ¿Cuál será el participio de fly? Yo puedo decir, Night. have you ever flown? No. ¿Cierto? Have you ever flown on Concorde? ¿Cierto? ¿Alguna vez has volado en Concordia? Concorde? No, never. Y así continuaría pues con las demás preguntas que hay. Me voy a basar en esa primera pista que me dan y en la respuesta. Aquí nos habla de Londres. La pregunta sería si has estado o si has visitado Londres. Aquí nos preguntan por montar un bus de 2 pisos o que si lo has utilizado, si lo has montado. Por aquí, trabajar en Berlín, etcétera, etcétera. Ahora vamos a utilizar, ¿cierto? Todo este ejercicio que ya hemos realizado para hacer oraciones sobre este señor, sobre Ben. ¿Sí? Entonces, 2 ejemplos que nos da. Ben has been to Paris 3 times. He has never traveled on Eurostar. Aquí vemos que el has está contraído. No dice Ben has, sino Ben's. No dice he has, dice his. ¿Cierto? Podríamos hacerlo. Entonces vamos a tomar esta de por acá. Vamos a decir que él ha estado 2 veces en Roma, porque dice, yes, I have
twice, a la respuesta que le hicimos sobre Rome. Entonces me voy a ir para acá y digo, Ben has been to Rome twice, ¿cierto? Si yo quisiera contraerlo, lo puedo hacer sin ningún problema. Este ejercicio lo voy a resolver de acuerdo pues al ejercicio anterior, donde me voy a dar cuenta qué es lo que él ha hecho o no ha hecho, ¿cierto? Las mismas respuestas me van a dar a mí la opción de contestar por acá. Listo. Aquí abajo tenemos un ejercicio de escritura también, donde dice, the boys give many problems. Tengo que llenar este primero, que como estoy hablando de varios, the boys have, y luego voy a buscar el participio de give, ese que está entre paréntesis, given, ¿ok? The boys have given many problems, ¿cierto? It, ¿será con have o con has? Según lo que vimos, era has, it has, y el participio de been es been, que ya lo conocemos. It has been warm this week. Y así con los demás. Por aquí tenemos, pero negaciones. En este caso de las negaciones, ya no diría has, sino hasn't, ¿cierto? She has not. El participio de brush, ¿sí? Vamos a tomarlo así como regular. She has not brushed his teeth yet. Igual vamos a hacer con los demás. Si es positivo, vamos a hacerlo, si es negativo, vamos a hacerlo negativo. Si es pregunta, vamos a empezar por have o por has, según corresponda. Aquí, have you already, y sabemos que finished es regular, entonces finished. Have you already finished your work? Así continuaría. Y aquí pues es el mismo ejercicio, muy parecido a lo que estábamos resolviendo ahora, sobre completar las preguntas con have o con has. Who buy the newspaper? Who, ¿quién? ¿Cierto? Who has bought, ¿cierto? Que sería el participio de ese verbo comprar. Who has bought the newspaper? ¿Quién ha comprado? ¿Cierto? ¿Quién ha comprado el periódico? Y así continuaría yo añadiendo has o have y el participio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre estos ejercicios que nos quedarán entonces para revisar como primera medida la próxima sesión? No, profe. Bueno, igual ahí nos queda entonces la grabación de esta sesión para que volvamos a echar un vistazo. Yo seguiré también bastante pendiente de cualquier duda que ustedes puedan tener que les surja mientras resuelven esos ejercicios. ¿Listos? Bueno, antes de cerrar, ya para ir terminando, necesito comentarles, ¿cierto? Que, pues, como ya sabíamos, este grupo está marcadito como con esa posibilidad de alternancia. Me gustaría entonces que, ya sea por este chat o por el chat del grupo, me dejen saber de manera clara quiénes, ¿cierto? Quiénes son esos estudiantes que están en esa voluntad, en esa disposición de asistir de manera presencial, ¿cierto? Y quienes, por el contrario, prefieren continuar con esta mediación de las TICs para las tutorías, ¿cierto? Alguien dirá, no, yo quiero continuar con las TICs viendo la clase, o alguien va a decir, no, yo quiero estar en la clase, ¿cierto? Como normalmente era, ¿sí? Entonces, esas personas que prefieren continuar por TICs me hacen saber, y las que estarían dispuestas o en disposición a asistir de manera presencial también quedo muy atento a ese dato. Ahorita vuelvo y les hago la pregunta por el grupo para tener así un consolidado. ¿Listo? No sé si hay algo que quieran decir, algún aporte por hacer antes de cerrar por acá esta sesión del día de hoy. Por ahí ya veo el primer aporte. Perfecto, Paola, no hay problema. Pablo, qué pena, me repite el nombre
de esa cartilla, es que no lo veo en el curso. ¿Te refieres al texto guía o a la Sí, no, ya lo encontré, texto guía texto guía? 3-2020. Listo, ya, Listo, gracias. ese es. Perfecto, Edu. Okay, people, thank you for coming on time. Goodbye. See you next time. Nos veremos entonces. la Muchas próxima. gracias, profe. So goodbye, Okay, teacher. bye. Oye, Bye, pues, bye. Goodbye, teacher. Thank you. Gracias, profe. Okay.